La historia comienza en 1899 junto a Alexander, un apasionado científico e inventor, que se prepara para proponerle matrimonio a la mujer que ama. Cuando llega al encuentro con Emma, sus nervios son evidentes, pero finalmente logra reunir el valor para hacer la propuesta. Emma lo abraza emocionada mientras él busca el anillo. I just might cry. Sin embargo, la felicidad se interrumpe cuando un extraño emerge de los arbustos. Aunque el hombre comienza felicitándolos, pronto revela sus verdaderas intenciones al sacar un arma. I'll be needing your money and your jewelry too. A pesar de que Alexander entrega su billetera y su reloj, ambos se niegan a ceder el anillo de compromiso. Emma cae sobre la nieve fría, respirando con dificultad, mientras el futuro que habían proyectado juntos se desvanece ante sus ojos. Consumido por la negación, Alexander se recluye en su laboratorio durante 4 años, trabajando sin descanso en sus inventos. En ese tiempo, abandona su puesto como profesor y se distancia de sus amigos, quienes, pese al rechazo, aún intentan rescatarlo del aislamiento. It wasn't your fault. A pesar de las constantes y buenas intenciones de David, Alexander vive obsesionado con la cadena de eventos que los condujo a aquel rincón apartado del parque. David intenta hacerlo entrar en razón, recordándole que nada cambiará jamás lo ocurrido. You're wrong, because I will change it. Tras unas enormes cortinas, oculta un secreto que se niega a revelar todavía. Con firmeza, le pide a su amigo que regrese en una semana. Solo entonces, cuando todo esté listo, podrán retomar su conversación. In a week we'll never even have had this conversation. Unos días más tarde, Alexander rescata el reloj que Emma le había regalado y, vistiendo las mismas prendas de aquella fatídica noche, se prepara para desafiar las leyes de la física. El anhelo desesperado por recuperarla lo ha llevado a construir una imponente y sofisticada máquina del tiempo. Tras revisar los últimos detalles, acciona la palanca de encendido y el mecanismo lo transporta 4 años atrás. Alexander reaparece en la pista de patinaje, adelantándose apenas unos minutos a su versión del pasado. Allí está ella, Emma, la mujer que amaba y creía perdida, viva y con la sonrisa que él jamás pudo olvidar. Tras abrazarla y besarla con todas sus fuerzas, la conduce hacia un carruaje para alejarse lo máximo posible del parque donde el ladrón aguarda. Al llegar al centro de la ciudad, Emma se extraña al notar que su novio ignora por completo aquel carruaje mecánico. It's only a machine. Con el objetivo aparentemente cumplido, Alexander le pide que regrese a casa y lo espere allí. Más tarde irá a visitarla. Le asegura que, aunque sus actos parezcan extraños, todo estará bien. Just know how much I love you. How much I'll always love you. Antes de despedirse, le pide que espere un momento. Irá a comprar las flores que le había prometido 4 años atrás. A dozen roses, white. No, red. Aun cuando los hilos del tiempo fueron tejidos de nuevo, el destino halló su sendero y Emma volvió a morir frente a sus ojos. David se acerca al hospital, repitiendo el amargo escenario de años atrás. Alexander, sumido en la frustración, se pregunta por qué el pasado se resiste a ser alterado. I could come back 1,000 times, see her die 1,000 ways. Tras comprender que las respuestas no se encuentran en el ayer, decide buscar una salida en el mañana. Sube de nuevo a la máquina, acciona la palanca y se lanza hacia lo desconocido. A su alrededor, el entorno se transforma, observa cómo su taller se desvanece y cambia bajo el paso acelerado de las décadas. En el trayecto, el relicario con la foto de Emma cae fuera del mecanismo. Aunque intenta recuperarlo, el objeto se pierde definitivamente en el flujo del tiempo. El mundo moderno emerge ante él y, creyendo haber llegado a su destino, Alexander detiene la marcha el 24 de mayo de 2030. Al descender, se encuentra rodeado por pantallas colosales ajenas a su tiempo. Atrayendo las miradas por su vestimenta de otra época, se dirige a la Biblioteca de Nueva York. Allí busca respuestas con la esperanza de que la ciencia haya resuelto, finalmente, la paradoja que lo atormenta. Welcome to Vox System. How may I help you? Se sorprende al ser recibido por un guía sin cuerpo, a quien interroga sobre física e ingeniería mecánica. Sin embargo, al descubrir que el viaje temporal sigue siendo una fantasía de ficción, decide probar suerte viajando unos siglos hacia el futuro. Pero la travesía se interrumpe bruscamente, la máquina se detiene en el 20 de agosto de 2037. Al descender, Alexander contempla un paisaje de edificios en ruinas y no tarda en ser interceptado por oficiales que intentan arrestarlo para trasladarlo a un centro de evacuación. Ante su confusión, los guardias le señalan el cielo. Las demoliciones para la colonia lunar quebrantaron la órbita, la luna se está haciendo añicos. De pronto, la Tierra comienza a agrietarse bajo sus pies.
Alexander aprovecha el caos para refugiarse en la máquina, pero un violento temblor lo hace caer sobre los controles. El impacto le hace perder el conocimiento, mientras el mecanismo lo proyecta cientos de miles de años hacia el futuro. A su alrededor, el paisaje muta de un desierto árido, secuela del apocalipsis lunar, a una superficie que lucha por recuperar su estabilidad. Tras atravesar una gélida era glaciar, la vegetación vuelve a conquistar el terreno. Alexander recobra finalmente el sentido y detiene la máquina en una fecha inimaginable, el 16 de julio de 802.701. Días más tarde, despierta en una cabaña con rastros evidentes de haber sido auxiliado. Tras vestirse, se topa con un niño pequeño que no comprende sus palabras, sin más opción que la curiosidad, decide seguirlo escaleras abajo. Es en ese momento cuando descubre la vertiginosa ubicación de su refugio, una estructura de bambú anclada al acantilado de un cañón. Desde allí observa cómo los aldeanos desembarcan de sus botes para trepar hacia estas viviendas suspendidas, pero su asombro se interrumpe cuando los locales lo descubren y lo rodean con una mezcla de sospecha y extrañeza. La tensión crece hasta que interviene Mara, una de las pocas aldeanas que aún domina su lenguaje, conocido allí como lex o idioma de piedra. A diferencia del resto, que olvida esta lengua tras la infancia, ella la habla con fluidez por ser la encargada de enseñarla. Su presencia es vital, pues el grupo ya discute si lo más seguro es arrojar al intruso a la corriente del río. Cuando Mara le pregunta de dónde viene, Alexander confiesa que pertenece a otro tiempo. Al notar que esta respuesta solo sellará su destino frente a la multitud incrédula, Mara decide protegerlo. Ignora su confesión y convence al resto de que el extraño es simplemente un viajero perdido que delira a causa de un fuerte golpe en la cabeza. La señal del atardecer le avisa a la comunidad que la noche se aproxima y es hora de regresar a sus nidos. Alexander vuelve al hogar de Mara, el mismo sitio donde despertó, y allí ella junto a Kalen le explican que pertenecen a los Eloi, un pueblo que vive en armonía con la naturaleza desde las alturas de los acantilados. Sin embargo, la tranquilidad del descanso se rompe de madrugada, una extraña pesadilla despierta a Alexander en medio de la noche, descubriendo que Kalen ha sufrido el mismo sobresalto. Mara le revela entonces que ese sueño inquietante no es casualidad, sino un fenómeno recurrente que atormenta a todos los Eloi. A la mañana siguiente, con el misterio de la pesadilla aún latente, Mara lo conduce hacia una especie de museo donde su pueblo custodia los fragmentos de su pasado. En la quietud del lugar, ella le pregunta por qué decidió viajar a través del tiempo, y Alexander confiesa entonces que lo hizo en busca de una respuesta. Yes, why can't I change the past? En ese instante, Mara comprende finalmente sus motivaciones, perdió a alguien que amaba. Más tarde, mientras recorren el río, Alexander pregunta por qué no hay personas mayores en la aldea, y Mara le responde con frialdad que todos han muerto. La respuesta no lo convence e intenta profundizar en el tema, pero ella lo evade explicando que los suyos no revuelven el pasado, sino que prefieren honrarlos con enormes monumentos. Tras atravesar la zona de los mausoleos, regresan al lugar donde Mara lo encontró. La máquina parece estar en perfecto estado y lista para viajar nuevamente. Mara le dice que debería irse lo más rápido posible, y para su desconcierto, le suplica que se lleve a Kalen con él. En el camino de vuelta a la tribu, Alexander descubre finalmente el origen del miedo de Mara. Los Eloi intentan escapar de los monstruos, quienes los rodean y someten con dardos envenenados. Al llegar a los botes, la situación se vuelve crítica. Los Morlocks los obligan a retroceder hacia la selva y atrapan uno a aquellos que fueron marcados. Al ver que Kalen también ha sido alcanzado, Alexander corre tras él para rescatarlo. Se desata una pelea, y tras lograr quitárselo de encima, nuestro protagonista huye a toda velocidad con el monstruo pisándole los talones. Alexander escala uno de los monumentos para ganar ventaja, pero es alcanzado y ambos caen al suelo. Justo cuando el Morlock se prepara para asestar el golpe final, Kalen aparece para salvarlo. Un bramido repentino interrumpe la lucha, llamando al monstruo de regreso a su manada, y Alexander y Kalen lo siguen hasta la playa, donde ven impotentes cómo se llevan a Mara a través de la arena. Nuestro protagonista intenta escarbar para seguirla, pero pronto comprende que sus esfuerzos son inútiles. Los Eloi le explican que esta tragedia es parte de su realidad y que no pueden hacer nada para evitarla. Es entonces cuando Alexander comprende la ausencia de ancianos, al ser los más débiles, son las primeras víctimas de los ataques. Oprimidos por los monstruos, los Eloi perdieron la esperanza de rebelarse hace mucho tiempo. Sin embargo, Alexander logra convencer a Kalen de que le revele la ubicación de la guarida de los Morlocks. El joven, superando los arraigos que le prohíben hablar de ello, lo guía hacia el lugar donde encontrarán las respuestas.
Guiado por Kallen, Alexander llega hasta lo que alguna vez fue la Biblioteca de Nueva York, un lugar donde, tras el paso de cientos de miles de años, solo sobreviven ruinas cubiertas por el polvo del tiempo. Welcome to Vox System. How may I help you? Allí, entre los ecos del pasado, emerge ante sus ojos aquella vieja inteligencia artificial que conoció en el año 2030. Al ser interrogado sobre la naturaleza de este nuevo mundo, Vox le explica que la humanidad se ha fracturado en dos especies evolucionadas, una que habita en la superficie y otra que reina en las profundidades. Intrigado por cómo la IA posee tal información sin haber abandonado jamás su recinto, Alexander lo cuestiona. Es entonces cuando el holograma revela que tiempo atrás, un Eloi logró escapar de las garras de los Morlocks y le relató los horrores que se esconden bajo tierra. Con la ubicación exacta de la entrada ahora en su poder, Alexander se encamina hacia la guarida, encontrándose frente a frente con la misma estructura que ha poblado sus pesadillas y las de los Eloi. Antes de cruzar el umbral y despedirse del joven, Kallen le confiesa con pesar una última pérdida. El reloj que Alexander le había confiado ya no está en su poder. Los Morlocks se lo han llevado a la oscuridad. Why would they take it? Alexander desciende con cautela, pero tras avanzar apenas unos metros, pierde el agarre y por poco se precipita al vacío. Al alcanzar finalmente el fondo, se interna en la penumbra de los túneles en busca de Mara. Allí, entre las sombras, observa cómo los Morlocks trabajan sin descanso en una mina asfixiante. Tras lograr evadirlos, llega a una estancia donde se amontonan las ropas de los Eloi capturados. Es en ese lugar, al reconocer el collar de Mara y observar los ganchos que cuelgan del techo, donde comprende la macabra realidad. Se encuentra en una carnicería. El horror le hace perder el equilibrio y cae al fondo de una fosa, hundiéndose entre los restos óseos de cientos de Eloi. Antes de que pueda reaccionar, un Morlock lo descubre y lo arrastra hasta una cámara donde, finalmente, encuentra a Mara encerrada en una jaula. Alexander intenta desesperadamente comunicarse con ella, pero la joven parece estar en trance, con la mirada perdida y fija en una figura que emerge de la oscuridad. Come a little closer. I don't bite. Es aquí donde se revela la amarga verdad de este futuro. Tras el colapso de la Luna, la Tierra se volvió un entorno hostil incapaz de sustentar la vida tal como se conocía. Los sobrevivientes se dividieron, unos permanecieron en la superficie, mientras que otros buscaron refugio bajo tierra. Con el paso de los siglos, estos últimos se adaptaron al subsuelo y perdieron la capacidad de vivir bajo la luz solar, dividiéndose a su vez en castas, los cazadores y la élite intelectual liderada por el Uber Morlock. Estos líderes desarrollaron poderes psíquicos capaces de controlar tanto a los cazadores como a los Eloi, a quienes utilizan como ganado para alimentarse o para la reproducción. Cuando Alexander juzga estas atrocidades, el Uber Morlock utiliza su telepatía para confrontarlo, proyectando ante él la vida que pudo haber tenido junto a Emma. En ese instante de vulnerabilidad, el líder le revela la respuesta a la pregunta que lo arrastró a través de los siglos. Yes, why can't I change the past? Como la muerte de Emma fue el único motor para construir la máquina, si ella hubiese vivido, la máquina jamás habría existido. Entonces, ¿cómo podría usar la máquina para volver y salvarla? Results of your tragedy. Al igual que Uber Morlock es el resultado ineludible de Alexander. Sin el avance tecnológico desmedido, el apocalipsis y las nuevas especies nunca habrían nacido. De pronto, el líder le entrega la máquina del tiempo y le ordena que se marche. Nuestro protagonista se aproxima al invento con el que intentó recuperar su vida, y antes de partir, exige que le devuelva el reloj que le arrebataron a Kallen. Cuando el Uber Morlock se acerca a regresárselo, mientras ambos comienzan a viajar hacia el futuro a toda velocidad, Alexander intenta empujarlo fuera del halo del tiempo que los envuelve, pero el Uber Morlock es más fuerte y logra reducirlo. Sin embargo, en un último aliento, logra quitárselo de encima. Allí, el cuerpo del Uber Morlock queda expuesto al flujo del tiempo, desintegrándose en apenas unos segundos. Una vez recuperado el control, Alexander detiene su marcha cientos de millones de años en el futuro, y ante él se despliega una visión desoladora. Los Morlocks se han adueñado por completo del mundo. Comprendiendo que debe evitar ese destino a toda costa, regresa al año 802.701, donde finalmente libera a Mara y prepara la máquina para cambiar el futuro. Juntos emprenden una huida frenética por los túneles subterráneos, mientras son acechados por las hordas de monstruos que emergen de la oscuridad. Escalan desesperadamente hacia la superficie, y justo cuando las garras de sus perseguidores están por alcanzarlos, la máquina, previamente saboteada por Alexander, detona en una explosión masiva. La onda expansiva aniquila los nidos subterráneos y sepulta para siempre el imperio de los Morlocks.
Aunque nuestro protagonista pierde para siempre la posibilidad de regresar a su época, observa el horizonte con serenidad, sabiendo que finalmente ha encontrado su verdadero lugar en el mundo. Días más tarde, Alexander guía a Mara y a Kallen a través de la espesa vegetación hasta alcanzar el sitio exacto donde, cientos de miles de años atrás, se erigía su hogar. En ese mismo espacio físico, pero separado por el infranqueable muro del tiempo, se encuentra su antiguo taller. Allí, David y la señora Watchit intentan asimilar su ausencia. Mientras ellos se consuelan con la esperanza de que Alexander finalmente haya encontrado un lugar donde ser feliz, el inventor contempla las ruinas de su pasado, sabiendo que, aunque el ayer es inalcanzable, el futuro por fin le pertenece. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más resúmenes como este.